Buenos días, compañeros, compañeros y profesor. Hoy día, junto a mis compañeros Franco Reyes, vamos a presentar nuestro tema, que es la ecuación de Schrödinger. A modo de introducción, tenemos de que durante mucho tiempo se tuvo de que el principio fundamental a la hora de modelar sistemas fueron las ecuaciones de Newton, en el cual hacía una buena aproximación a cómo se comportaba la física a niveles normales, a niveles comunes, a través de la mecánica clásica. Pero esto empezó a dar problemas una vez nos íbamos acercando a puntos más pequeños, cada vez más pequeños, lo que actualmente conocemos como la mecánica cuántica, y a nivel de esto, a nivel atómico y a esos niveles de cosas más pequeñas. Entonces, a través de esto se generaron también problemas que fueron solventados por ecuaciones matemáticas, por avances matemáticos, que uno de ellos fue la ecuación de Schrödinger, que es la que presentaremos hoy día. Uno de los conceptos fundamentales para entender inicialmente cómo se comportó y cómo se llegó a entender la ecuación de Schrödinger es un principio básico de la onda, que es el principio de difracción, el cual consiste en de que si tenemos una onda que colisiona con otra, si comportan con su frecuencia y cosas de por medio que no vamos a considerar, se van a ocurrir dos puntos, que uno es cuando se consideran sus amplitudes máximas, que es donde se tiene una colisión constructiva, donde se aumenta su amplitud total, y cuando ocurren las colisiones destructivas, donde se disminuye y se nulifican su amplitud. Si tenemos, por ejemplo, el caso del sonido, estos tienen que en puntos van a ser puntos altos y en otros van a estar puntos de silencio. Si tomamos este mismo ejemplo del sonido y lo aplicamos en donde se presenta la imagen que se presenta en la pantalla, tenemos de que si tenemos una entrada de sonido que atraviesa una superficie con dos perforaciones, estas perforaciones van a actuar como nodos, donde van a proyectar el sonido y van a generar esta distorsión y estas colisiones que estaba mencionando anteriormente, en donde si establecemos que van a chocar una pantalla que se presenta ahí, vamos a tener estos puntos de máximos y mínimos que se pueden representar en el lado derecho, en donde se presenta la B, en donde los puntos rojos son los puntos máximos, en donde se va a presentar una mayor amplitud del sonido, y los espacios negros van a ser donde hay silencio, donde hay interacciones estas negativas, en donde no va a existir sonido. Eh, Esto se puede trasladar a lo que viene siendo la luz, dado que la luz por mucho tiempo también hubo una discusión en donde si se comportaba como una onda o como si se comportaba como una partícula. Uno de los primeros fundamentos que corroboraron o que dieron alusión a de que la onda se comportaba como una onda fue el hecho de la difracción en un prisma que estableció Newton, donde al entrar la luz del sol a través de un prisma, este se difractaba y generaba toda una variación de colores de la luz, que son los espectros de luz visible. Esto obviamente se podía explicar considerando de que la luz se comportaba como una onda. A medida que íbamos avanzando también en la tecnología, tuvimos métodos más interesantes de corroborar estos conceptos, estos postulados. Uno de estos fue el que se presenta a continuación, que es el experimento de Lagrange, que en el lado de la izquierda, en la figura 2, tenemos el esquemático de cómo se llevó a cabo este experimento, en donde se tenía una luz monocromática para evitar estas correlaciones con los colores y con la luz blanca, en donde establecía de que pasaba por una rejilla y llegaba a una pantalla. Esta pantalla iba a estar con sensores lumínicos que van a detectar la luminosidad de un fotón que iba a llegar ahí, de tal punto de que una vez llegara el fotón, el sensor detectara en qué punto estaba chocando y así generar como un mapeo de en qué punto estaban llegando estos fotones. A la derecha, en la figura 3, tenemos cómo se llevó a cabo este experimento, en donde se llevaron estos casos a través de dos rendijas, como se mencionaba en la diapositiva anterior, corroborando e intentando replicar este posible caso de que se comportara como una onda la luz, en donde atravesaban esta rejilla fotones, los cuales se iban siendo registrados en la pantalla del fondo, donde se puede ver de que a medida que iban aumentando el muestreo de fotones, se iba acercando más al comportamiento que debería tener una onda, que este comportamiento de que tiene puntos máximos y puntos mínimos, que se ve ahí en la tercera figura desde arriba hacia abajo. Eh, a continuación ahora tenemos
una derivación también de esto mismo, que es el principio de incertidumbre, que es que a medida que iba también generando más experimentos, se tenía más correlación y más material de apoyo que daba, que aumentaba la conmoción esta de que la diferencia entre que la luz se comportaba en ciertas situaciones como una onda y en otras como una partícula. A esto se pudo dar como un cierto punto de explicación a través del principio de incertidumbre, que nos dice de que, por ejemplo, si nosotros vamos a querer medir la luz, en cualquier momento que nosotros la medimos, se puede comportar como una partícula o como una onda, dependiendo de cómo la midamos y en qué situación la estemos midiendo, siendo que el punto en que nosotros la medimos va a decidir si se está comportando de una forma o como otra. Si esto lo aplicamos un poco más ya a terminología un poco más conceptual, podemos decir de que si medimos una partícula a través de instrumentos, podemos definir que podemos medir o su posición o su velocidad. Y en ningún momento podemos medir las dos. Es como algo así, una relación como una foto. Solo podemos tomar la foto en un momento, siendo una foto lisa, sabiendo su posición, una foto difuminada, en donde conocemos quizás su velocidad. Esto se puede representar en esta gráfica, en donde se establece una relación que se puede ver de que a medida que somos más precisos quizá con la posición, disminuimos la precisión con la velocidad. Y aumentamos la precisión y la velocidad, disminuimos la precisión con la posición. Y esto existe una constante que se establece de que no se puede reducir la precisión de medición de ambos puntos más de un límite, siendo que se establecían de que no podía, que existe una relación entre ambas, que no se podía eliminar entre sí, que es como se puede ver en la gráfica. Esta relación nos llevó a lo que viene siendo la ecuación de Schrödinger, que es como se veía en esa gráfica, se establecía un punto límite, un punto frontera, en donde teníamos cierta relación entre la proporcionalidad de la posición y la velocidad. Pero esto no teníamos una relación matemática. Hasta que tenemos actualmente la ecuación de Schrödinger, que establece esta relación que existe entre la posición, la velocidad y el momento, en donde podemos establecer con cierta precisión cómo se va a establecer esto. En este caso, no es como teníamos anteriormente en la mecánica clásica, una distribución directa de que si tenemos ciertos datos podemos establecer una trayectoria directa, sino que establecemos una probabilidad de ciertas trayectorias. Es cierto también que trabajamos con probabilidades, se normaliza esta función para que trabajemos con probabilidades. Además, siendo que son probabilidades, tenemos ciertas distribuciones y ciertos casos especiales, como son los problemas de frontera, en donde, como aquí estamos estudiando una partícula que tiene un comportamiento oscilatorio como una onda, eh, si establecemos ciertos márgenes de estudio, que son las fronteras de algún lugar, podemos establecer ciertas condiciones y ciertos parámetros que nos ayudan para casos específicos y para ayudar a que entender también mejor esta proporción de la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger encajó bastante bien con las observaciones obtenidas en el experimento de la doble rendija, ya que se describían bastante bien el patrón obtenido por las interferencias en ese experimento. También explicó muy bien las predicciones hechas por Niels Bohr en el modelo atómico de órbitas, ya que en este modelo Niels Bohr establecía unos niveles discretos de energía que hoy conocemos como cuantos. En la figura 6 se pueden ver estos niveles de energía y las funciones de onda que están asociadas a ellos. Las conocidas ondas de Broglie, que Louis de Broglie logró establecer una relación entre las partículas y las ondas, y que dice que a mayor frecuencia tiene la función de onda de esta, mayor será la energía asociada a esta partícula. En la figura 5 se tiene un átomo de hidrógeno donde está su electrón interactuando con su núcleo. Para estudiar este comportamiento, lo que se puede hacer es establecer un sistema de coordenadas. Aquí se utilizó un sistema de coordenadas polares y vamos a obtener, o sea, tenemos que establecer la ecuación de Schrödinger y vamos a obtener una ecuación diferencial. Si resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a obtener esta expresión para la energía que va a dictar la energía asociada a cada uno de estos niveles de energía n. Los niveles de energía que se encuentren más al interior del átomo van a tener una energía asociada mucho mayor que los que están más al exterior. Como ya mencionaba mi compañero, la ecuación de Schrödinger se utiliza mucho para estudiar problemas con condiciones en la frontera, como lo son los pozos cuánticos, un electrón libre y las barreras de potencial. En la figura 7 se muestra un pozo cuántico teórico
que puede ser con una altura de potencial infinita o finita, y tiene un ancho L. Este problema representa una partícula encerrada en alguna caja o de algún lado donde no debería poder salir. Entonces, lo que se busca al buscar la función de onda es saber la posición de la partícula. Pero como ya sabemos por los principios de indeterminación, no, de incertidumbre, no vamos a conocer realmente cuál es la posición de la partícula, pero sí podemos obtener la distribución o la probabilidad de que se encuentre esta partícula en alguna región del espacio. Lo que se hace en este tipo de problemas es establecer primero la ecuación de Schrödinger y luego tenemos que vamos a tener una ecuación diferencial, por lo que la solución de esta ecuación diferencial van a ser distintas eigenfunciones, y para acotar estas eigenfunciones lo que se hace es establecer estas condiciones en la frontera. Las condiciones de la frontera consisten de que esta función tiene que ser suave, no se puede disparar así o tener un pico. Entonces la función de onda que está fuera del pozo tiene que ser igual a la función de onda que está dentro del pozo en los bordes y también sus pendientes. Otra condición que se debe cumplir es que, como estamos trabajando con probabilidades, es que esta función tiene que estar normalizada, ya que si no estuviera normalizada, la probabilidad de encontrar la partícula en la región del espacio sería más del 100%, lo cual es incoherente. Entonces, una vez que ya resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a obtener una función que solo depende de n. Y n, como ya mencionábamos, representa los distintos niveles de energía. O sea, esta partícula encerrada dentro de esta caja también puede encontrarse con distintos estados, o sea, con distinta energía y por lo tanto a una distinta posición igual. No tan solo un electrón dentro de un átomo tiene estos niveles de energía. En la figura 8 se ve lo que es el pozo cuántico, pero un pozo cuántico real, visto la mirada de un microscopio barrido de efecto túnel. Este pozo cuántico se logró creando este corral donde se incrustaron estos átomos de hierro o de cobre también pueden ser. Y estas ondas que se ven en realidad es la distribución de los electrones que logró captar este microscopio. Estos patrones sinusoidales concuerdan con estas que tenemos en este lado. Por eso les mencionaba que la ecuación de Schrödinger explica muy bien estos fenómenos, o sea, las observaciones, pero aún no se entiende muy bien hay interpretaciones y aún se discuten. La barrera de potencial, en la figura 9 se logra ver una función que describe una barrera de potencial, porque en alguna región del espacio X esta barrera de potencial tiene un máximo, por lo tanto la partícula no debería ser capaz de atravesarla. Para una partícula que lleva una energía E sub 1 es muy poco probable de que esta energía atraviese esta barrera. En cambio, si lleva una energía E sub 2 ya es mucho más probable. Tenemos que hablar en temas de probabilidad, ya que al momento antes de medir la posición de la partícula está indeterminada. En la figura 10 la barrera de potencial se muestra una barrera de potencial rectangular. Estas barreras son muy comunes en la electrónica, como también las triangulares y las trapezoidales, ya que se utilizan en los contactos ómnicos para inyectar los electrones dentro de los circuitos integrados por medio del efecto túnel. ¿Qué es el efecto túnel? El efecto túnel es el fenómeno que ocurre cuando tenemos un electrón y una barrera de potencial que, como vemos aquí, no debería ser capaz de atravesar la barrera de potencial, pero existe una pequeña probabilidad de que el electrón se encuentre al otro lado de esta barrera. Eso ocurre por el principio de indeterminación, o la indeterminación en la posición que existe de la partícula antes de medirla. En realidad es un efecto bastante extraño, que los invito a que investiguen un poco más. Y para finalizar, luego de observar todas estas importantes aplicaciones de la ecuación de Schrödinger, podemos concluir de que es una herramienta fundamental en la mecánica cuántica, que de igual manera que las ecuaciones de Newton en la mecánica clásica nos permitieron explicar el mundo en el que vivíamos, la mecánica cuántica y la ecuación de Schrödinger nos han permitido explicar estos fenómenos cuánticos. Y gracias a esto igual ha permitido grandes avances en la nanotecnología y ha cambiado el mundo que nos rodea. Sin embargo, muchos científicos aún no les encajaba del todo este tema de la indeterminación y aún estaban un poco acostumbrados con
en la mecánica clásica, que era mucho más determinista. Entonces, aún surgen distintas interpretaciones que se le dan a esta ecuación de Schrödinger, pero de las más comunes que existen hoy en día son la interpretación de Copenhague. Muchas gracias por su atención.